Bienvenidos a Cuarto Intermedio, amigos, el programa del Colegio de Abogados, una nueva semana que termina, el nuevo programa que comienza acá por la señal de Somos Salta. En el día de hoy, en esta emisión, vamos a presentar un programa especial vinculado a los trabajadores, ya que se ha realizado acá en el Colegio de Abogados una jornada nacional, la sexta jornada nacional de Derecho del Trabajo, y nos van a visitar realmente exponentes muy interesantes de nivel nacional e internacional. Nos va a visitar la doctora Daniela Faber, quien es secretaria relatora de la Corte de la provincia de Mendoza, para hablar respecto a la solidaridad en las relaciones de trabajo. También nos va a visitar la doctora Olga Pastor, que es una destacada jurista de San Juan, profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, y nos va a hablar respecto al tema del acoso laboral, ¿sí? Un tema muy importante para estar realmente atentos. Vamos a hablar también de otro tema vinculado con la sociedad salteña, un grupo de padres preocupados, es el Observatorio de Padres de la provincia de Salta, quien se muestra realmente en alerta por la educación sexual integral, sobre todo con la ideología de género, y bueno, vienen acá a la mesa de Cuarto Intermedio a mostrar su preocupación. Finalmente, como siempre decimos de este espacio, de este programa, si usted tiene alguna duda, alguna consulta, algún problema legal, si ve que alguna cuestión puede llegar a terminar en tribunales o con alguna carta de documento, adelante sea ese problema, busque una solución, consulte con aquellos que saben de derecho, consulte con un abogado. Seguimos en Cuarto Intermedio. En esta ocasión, como todos los meses, estamos acostumbrados desde hace un par de años, que presentar en este mes el artista invitado del mes, que es en base a una vieja ordenanza que nunca se reglamentó en la ciudad de Salta, en la cual se llamaba a que todos los salteños que tengan lugares públicos para poder demostrar y mostrar obras de artistas salteños puedan acceder a través de créditos fiscales, pero bueno, nunca se reglamentó esa ordenanza. De este espacio estamos insistiendo para que una vez esa idea se reflote y sea ordenanza en algún momento. Nos está visitando en esta oportunidad Belén Abdo. ¿Cómo estás, Belén? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, en un doble carácter, invitada como artista del mes, que venís a mostrar tus obras, y también invitada para promocionar un evento artístico solidario que se va a desarrollar en la ciudad, en la localidad, de San Carlos. Sí, así es. Se va a realizar la muestra Los Juegos de mi Infancia, que realizamos con un colectivo de artistas que se llama La Melange. Y somos parte artistas salteños y algunos de Buenos Aires y de otras provincias que formamos parte de este colectivo, y el sábado 24 a las 8:30 es la inauguración en el Museo Calchaquí de San Carlos, donde se van a mostrar de distintas disciplinas, porque hay pintores, hay también performers, hay como varias cosas grabado, que es lo que yo hago, va a haber actividades también, no solo va a ser una simple inauguración, sino que va a haber actividades para los chicos y grandes, porque en realidad es una invitación para chicos y grandes. Los Juegos de mi Infancia es un poco rememorar, claro, volver, pero también hay juegos, incluso hay obras interactivas donde pueden jugar, maniobrar, o sea, utilizar la obra como un juego. Entonces, un encuentro abierto de artistas, ¿no es cierto?, tanto salteños como de Buenos Aires, abierto a la sociedad, abierto a toda la familia también, porque está para los niños, también para los jóvenes, por supuesto, que se acerquen. Y también va a ser solidario. Sí, porque llevamos donaciones de útiles escolares, más lo que tenga que ver con lo artístico, digamos, pinceles, pinturas. La idea es dar talleres y dejarles también cosas de regalo. Y también se va a hacer un mural el día 25, o sea, el domingo, se va a realizar un mural con la comunidad, o sea que nosotros artistas más toda la comunidad de San Carlos va a participar. Perfecto. El que quiera acercarse a pintar un mural. Bueno, y vos vas a estar exponiendo, pero por ejemplo la obra que tenemos acá no va a estar presente. No, esto es parte de mi obra, digamos, que no forma parte de esta muestra,
porque bueno, la muestra en realidad viene desde Buenos Aires, estuvimos exponiendo en la Casa de Salta de Buenos Aires, así que las obras están todas allá. En el traslado para San Carlos, así que traje obra propia y no es precisamente la que va a estar expuesta. Pero bueno, explicar un poquito la técnica y cómo se llama esta obra. Bien, bueno, esta es una técnica de grabado que se llama silografía, específicamente la técnica. Se hace una matriz en madera, con gubia se desbasta y bueno, luego se pasa por una prensa, se imprime. Entonces, digamos, es una técnica de transferencia, ¿no? Porque uno trabaja sobre una matriz, pero la obra luego va a ser la estampa de esa matriz. Sobre materia, ¿no? Porque bueno, acá en madera, por ejemplo, ¿no es cierto? Que transmite ese contenido, ¿o no? ¿Cómo no te Porque se hace sobre la gubia, digo. La gubia se hace sobre la madera, digamos. Sí. Cuando se talla. Exacto. En el colegio lo hemos hecho. Sí. Mira, hemos renegado. Ha sido muy difícil. Bueno, no, pero de ahí se traslada, digamos. Exacto, y lo que te permite es que podés sacar muchas copias. Eso es lo que le llamamos el tiraje. Entonces te permite un tiraje de, bueno, una gran cantidad. Por ahí uno no hace tantas copias. Este tiene un tiraje de 10 ejemplares. Entonces permite eso, la posibilidad de muchas copias. El grabado tiene como su inicio en lo que era, digamos, el diario, etcétera. O sea, poder hacer que la obra sea más popular, si se quiere, ¿no? Porque siempre el arte ha sido muy de una élite, que no cualquiera puede comprar una obra de arte, y cuando, bueno, el grabado empezó como siendo para copiar, para hacer los libros, para copiar imágenes de otros cuadros. Y bueno, y la obra se llama Amor y Rock, ¿no? Porque vengo trabajando en una serie inspirada en el rock nacional. Acá con una guitarra. Sí, y digamos que son púas, la púa con la que se toca. Y todos los textos son de letras de canciones de rock nacional, que es, digamos, lo que yo escucho, que también está relacionado con mi niñez, con, digamos, que desde siempre en mi casa fue la música que se escuchó. Entonces, bueno, vengo hace un tiempo trabajando esta serie. Sí, lo de los juegos de mi infancia, las obras que van a estar expuestas también tienen relación con la música del rock nacional, porque, digamos, es la temática que vengo trabajando. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver otras obras mientras vemos el flyer de la exposición. Tenemos esta nueva obra que es parte también de la colección Amor y Rock. Sí, exacto. Pero ¿qué tiene? Te cuento, es la misma matriz que la obra que veíamos anteriormente, solo que a esto se le llama gofrado. No tiene tinta, no tiene color, es solo el relieve de la obra. ¿Sí? Entonces es la misma matriz, es parte del mismo tiraje que hablábamos, porque, digamos, el tiraje está conformado por todas las estampas que se sacan con una misma matriz. En este caso es la misma, solo que allá en la obra anterior tenía tinta y en esta no tiene tinta, es solo el relieve. ¿Y qué material es sobre el que realizan, digamos, el que va a la prensa? Está la matriz y ¿qué material? Y esto es papel. ¿Es papel? Es papel. Papel está, bueno, enmarcado con vidrio, digamos, pero es papel en este caso. Y lo que tengo, por ejemplo, allá para la muestra de San Carlos, lo estoy trabajando todo sobre tela de jean. También se puede estampar telas o papel. Y aquellas personas que quieran adquirir tus obras, que quieran también, ¿por qué no aprender esta técnica? ¿Cómo pueden hacer para contactarse con vos? Vemos en pantalla en Zócalo tu Instagram y tu Facebook, ¿te pueden contactar por ahí? Sí, por el Instagram o por Facebook me contactan, cualquier consulta, cualquier cosa. Sos piola, decía, porque sos profesora de Bellas Artes, o sea, tenés calidad didáctica. Hay muchos artistas que por ahí quizá no son buenos para la docencia. No, bueno, no sé si tan buena, pero sí, soy docente, trabajo en la Escuela de Bellas Artes, en el profesorado. Y bueno, también trabajo en un secundario, en la escuela de la UNSA, en el IEM. Así que, bueno, sí, todos aquellos que quieran contactar por las obras o para aprender. Por las obras o por talleres de grabado. Porque una técnica que no la había visto antes así de manera. Se la habían enseñado en el colegio, me acuerdo, pero no la había visto así. La verdad que muy lindo. Muy lindo, sí. El grabado es muy apasionante.
toda la realización, la verdad que es distinto, porque tiene todo un proceso que vos recién al finalizar ves la estampa, es como mágico, digamos, ¿no? Y ahora estamos viendo en pantalla la tercera obra que trajiste, que es parte también de la misma, de la misma exposición. Sí, pero esa tiene una inspiración en Cortázar. En Cortázar. Sí. El escritor argentino. Y tiene, sí, en el escritor. Tiene una transferencia de fotocopia, o sea, tiene otras técnicas, y gofrado. El gofrado, que sería esto del relieve, y la transferencia de fotocopia es la imagen, se transfiere directo hacia el papel. Esa sería como una técnica directa. Ahí no hay una matriz, sino que se la armó, la armé sobre la prensa y la estampé directo. Entonces, claro. En esa técnica no hay matriz, eso sería una monocopia, que hay una única copia. Una única copia. Bueno, la verdad es que muy interesante, muy lindo, te felicitamos, te agradecemos muchísimo por haber venido, por mostrarnos las obras. Recomendamos como siempre que se anime la gente a comprar obras de arte, que es, además es una muy buena versión, es una pasión muy linda, y que en Salta hay artistas muy buenos, que eso la gente realmente no sabe que hay artistas muy buenos. Sí, hay muchos y muy buenos, y los esperamos en San Carlos el 24 y 25 de noviembre. A toda la familia en general, hay actividades para todos. Perfecto, bueno, te agradecemos muchísimo, Belén. Hacemos nosotros una pausa, quédese por la señal de Somos Salta, ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Los recursos públicos son todo aquel patrimonio del Estado que permite su accionar. Cuando los fondos públicos son usados indebidamente por las autoridades, se altera la competencia electoral, se violan las leyes, se incurre en hechos de corrupción y se atenta contra la ética pública. Cuando detectemos actos en los que hay usos indebidos de los recursos públicos, podemos hacerles saber a nuestros familiares, amigos y vecinos del tema. Realizar o sumarte a campañas en las redes sociales, pedir información al Estado para poder controlar mejor qué se está haciendo con los recursos públicos, exigir a nuestros representantes que el uso de recursos públicos sea íntegro, denunciar este tipo de actos. Si todos y todas nos encargamos de cuidar y controlar lo que nos pertenece, cada vez habrá menos lugar para los usos indebidos de recursos públicos. Ser padres, qué lindo y qué difícil. Te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten 100 veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden y se te escapa, pero vos sos bobo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Seguimos en Cuarto Intermedio Roque y el tema, como lo habíamos anunciado, la educación sexual integral en las escuelas. Así es, Gonzalo, hace un par de programas atrás hemos entrevistado a miembros del Instituto de Género del Colegio de Abogados, habían venido 2 abogadas, quienes nos explicaron un poco en qué consistía esta ley de la educación sexual integral y también la ley de género. Recordemos que es una ley a nivel nacional. Bueno, ellos mostraron un punto de vista, por supuesto, y en este programa hemos invitado siempre a todas las voces que quieran venir. Y en esta ocasión, Gonzalo nos visita en el Observatorio de Padres de Salta. Quien nos está acompañando en este momento es su coordinador, el señor René Castellón. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, René. Muchas gracias. Y también integrante del observatorio, quien es la psicopedagoga Patricia Cáceres. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Así es. Nos contaba el ingeniero Castellón fuera de cámara de que existe este observatorio hace aproximadamente un año. Exactamente. Sí. Que ha convocado a cerca de 5.000 padres en la provincia de Salta. Sí, la verdad que el observatorio ha sido un movimiento que creció fuerte, digamos, con todo el tema Provida. También estuvimos en las marchas Provida. Sí. Que bueno, gracias a Dios ha sido muy convocante, mucha gente que ha venido. Entonces ha ido creciendo desde el tema de la educación religiosa, cuando sacaron la religión de la escuela o fuera del horario escolar.
Sí. Y bueno, hasta el día de hoy, donde ya realmente hay un movimiento muy grande, por sobre todo la preocupación de los padres, ¿no? Porque los padres están recibiendo a sus niños en la escuela la educación sexual integral, que estaba prevista siempre, obviamente desde 2006, pero la manera y la forma que la están tratando con los niños es preocupante, porque están implantando realmente, o imponiendo, perdón, la ideología de género, digamos. Bien. Eso, usted como padre de chicos que están en edad escolar, ¿usted lo percibe, digamos, en la currícula de sus hijos? Totalmente. Bueno, yo, aparte, como ya veníamos viniendo esto, por ahí hemos tenido varios debates televisivos con mucha gente, y yo tengo 5 chicos, por ejemplo. ¿Están en la escuela pública, en la escuela privada? Tengo una mezcla de escuela pública y privada. Ajá. Y siempre hice la primera pregunta y nunca me pudieron contestar. ¿Cuál era la primera pregunta? Incluso le hice a la ministra, que tampoco me la pudo contestar. ¿La ministra de Educación? La ministra de Educación, cuando le dije, usted La como profesora docente. Berrueso. Exacto. Sí. Usted como docente, a mi niño Emanuel de 5 años, si viene y le pregunta a usted, y yo al final, señorita, ¿qué soy? ¿Cómo? Si viene mi niño Emanuel de 5 años y le pregunta a usted como docente, y yo, señorita, al final, ¿qué soy? ¿Varón, mujer, qué soy? ¿Usted qué le diría? Y ni ella, ni muchos docentes, ni mucha gente que me entrevistó en debate pudo contestarme y decirme que vos sos varón, digamos. ¿Por qué? Cuando yo le dije a ella, si usted le contesta, obviamente, vos sos lo que vos quieras hacer, entonces vengo yo como padre y obviamente le hago un quilombo como docente, porque usted para mí tenía que contestarle a mi niño que vos sos varón. A Emanuel, vos sos varón. Y entonces ella me dijo, ¿y qué hacemos en el caso de Tiziano? ¿Qué le contesto el caso de Tiziano, que le cambié chiquito de Tiziana? ¿Qué le contesto cuando ella me pregunta? Bueno, pero vamos entonces al tema, le digo, o sea, por un problema particular de minoría, matamos toda la mayoría, o sea, por un problema de Tiziana, que deben ser 5, que era el primer caso en la provincia, ponerle 5 o 10 casos en la provincia, tenemos 250.000 Emanuel, que no podemos decirle, vos sos varón. Ahora bien, cuando estuvimos acá los integrantes de la comisión, manifestan que la idea de la educación sexual, ¿no es cierto?, la idea originaria era que se imparta contenido a través de las distintas materias, ¿no es cierto?, un contenido transversal, que sea la base, digamos, el principio de este contenido transversal, sea aprender a respetarse, ¿no es cierto?, a respetar su cuerpo, a respetar el cuerpo, la decisión de los compañeros y de todo, digamos, el núcleo que compone un niño de determinada edad, por supuesto, en los barrios, en el club, ¿no es cierto?, en la familia. Bueno, ¿ustedes qué opinan de esa postura, ¿no?, que ven a la educación sexual de manera y la ideología de género de manera positiva? La educación sexual integral, cuando surgió con la ley 26.150 en el 2006 y llegó a las instituciones y a las provincias que adhirieron, porque por suerte los tucumanos no adhirieron a esta ley, cuando ellos adhirieron, la provincia adhirió a la ley, en sí la ley no es mala. La ley, los docentes se han capacitado, han tenido maestrías, han tenido postítulos, posgrados, y han descubierto que la ley en sí puede ser muy buena. El problema es que la teoría no sucede en la realidad, y nosotros esta preocupación se lo hemos dicho a la ministra de Educación. No nos conformó la respuesta que la ministra nos dio, porque ella nos dice que ella es como que se ve desbordada, o que ella no puede llegar a esas situaciones puntuales en las cuales los docentes están transversando la ley y dando su posicionamiento ideológico. Ya hay casos muy puntuales en los cuales se ha empezado el docente a hablar acerca de que el aborto es un derecho, el aborto no es un derecho, el aborto ni siquiera es una opción, no puede ser una opción como anticonceptivo o como forma de cortar un embarazo. ¿Y la falla dónde está? ¿En la casa, en la escuela? Y la falla está en las familias disfuncionales, para mí. O sea, esto ya es una apreciación muy personal. Para mí, en las familias disfuncionales y en casos muy puntuales, ¿sí? Hay casos muy puntuales, porque no todos los casos de embarazos adolescentes son iguales. Puede haber una mayoría,
¿sí? Que por lo general uno lo que ha escuchado es que sucede en el vínculo intrafamiliar, ¿sí? Pero son casos puntuales que deben ser atendidos ahí. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que hacer funcionar las leyes para atender esos casos y no generalizar a partir de allí para promocionar la orientación sexual, para promocionar las prácticas sexuales. ¿Por qué? Porque eso también va en contra de lo que usted me decía al principio acerca de los tratados y las convenciones internacionales, que dicen la familia tienen el derecho y tienen la responsabilidad de elegir para sus hijos la educación en sus valores, principios y religiosidad, si así lo quisiera. El Estado debe acompañar y velar que la familia pueda llevar a cabo o sea, el Estado está en segundo nivel. El Estado debe acompañar a esa familia a que eso suceda y que suceda en las mejores oportunidades posibles. Pero con todos estos cambios, con toda esta reforma que se quiere hacer a la ley, porque yo le decía, la ley en sí es buena, pero se le quiere hacer reformas, y esas reformas son las que van a priorizar al Estado por encima de la patria potestad de la elección de los padres. Ahora, una consulta, porque el que controla el nivel de los docentes, ¿no es cierto? Bueno, el mismo Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Por supuesto. Que los docentes tienen que revalidar, bueno, mantenerse que están actualizados, hacer cursos, pero respecto a, por ejemplo, el profesor de matemáticas en cuanto al contenido específico de la materia que da. No de todas las materias, porque... Ahora, hacer un contenido transversal, ¿quién evalúa que todos los docentes que van a estar impartiendo esa es nuestra mayor preocupación, ese contenido está...? La ministra de Educación dijo que ella ella tiene conocimiento, no es que desconoce, ella tiene conocimiento, porque nos los dijo, de que estas situaciones están sucediendo y que van a seguir sucediendo, eso es lo más grave todavía, y que escapa de sus manos. Entonces, nosotros como padres estamos preocupadísimos porque de repente tenemos una docente en el aula que si la conocemos y estamos preocupados, vamos a ver, porque eso es lo que nosotros también del observatorio le pedimos a los papás, por favor, que no se desentiendan, no dejen a su hijo en la escuela y hagan que la escuela sea la única responsable. Ellos también tienen que velar qué es lo que la escuela les está dando a los chicos, conocer, estar al tanto. Entonces, eso nos preocupa muchísimo que la ministra diga que esto va a seguir sucediendo, que hayan situaciones en las que no corresponden, en que las docentes estén dando ideologizando a los niños. Bueno, se nos acaba el tiempo, Gonzalo, pero queremos saber, ya está finalizando el año escolar, el año lectivo, y va a iniciar uno nuevo próximamente, si no hay paro docente, reclamando el tema del sueldo, pero ¿cuál es la actividad que ustedes tienen planeadas, ¿no es cierto? Nuestra mayor van para el año que viene es que ¿van a hacer nuevas reuniones? ¿Van a continuar? Sí, nosotros estamos con formaciones, estamos con charlas, estamos yendo a conversar con los padres que la mayoría desconoce esta situación. Esta ideología de género que se está presentando en la escuela está muy vedada, está muy oculta, porque con la palabra perspectiva de género se abre una ventana y pasan por debajo muchas cosas. Entonces nuestra preocupación es que el año que viene nuestro gobernador no nos sorprenda con ningún decreto para lo cual queremos hablarle a los padres, decirle que nos ubiquen por medio del Facebook, por ejemplo, Observatorio de Padres. Sí. Y sobre todo, ¿sabes qué? Para que no te dé sorpresa el año que viene, estamos incentivando a los padres que presenten un modelo de nota a los directivos, donde claramente les exigen que no permiten que su hijo reciba ideología de género. Y es importante que lo hagamos, digamos, en una simple nota como padre de familia a nuestros directivos para como... Al momento de inscribir al niño, ¿verdad? Porque el año que viene, obviamente, ya se habla de que va a haber una materia directamente como que se va a llamar educación sexual integral, para lo cual necesitamos entonces reaccionar como padres. Digamos, esto, la verdad que por ahí mucha gente no cree, pero ya está pasando. ¿Esto sucede en el ámbito de la escuela pública y de la escuela privada también? La ley dice que es para escuela pública. La ley nacional
es clara para pública y privada, o sea que nos mata, digamos, o sea, no porque... No tenemos opción de elegir. Exacto, no porque esté en una escuela confesional, no significa que tampoco, o sea, también van a dar este tipo de clases. En la escuela pública se está dando educación sexual integral, pero como dice el artículo 6 de la ley, bajo los criterios y los valores de la institución. Claro. Digamos, lo que todavía más o menos salva, digamos, la situación, que es lo que quieren cambiar justamente ahora en la Cámara de Diputados, que es la alta comisión de sanción. Pero bueno, insistimos con esto, reaccionemos como padres, presentemos una nota por nuestros hijos. Digamos, nosotros no somos eruditos en la ley, simplemente no queremos que impongan una ideología a nuestros niños, que reciban educación sexual integral, sí, pero que no le impongan algo, o sea, que a un niño le puedan decir con certeza y firmeza, vos sos varón, vos sos mujer. Después, más adelante, nosotros no tenemos nada con homosexuales, con la lesbiana y todo el resto, o sea, todos tienen derecho a elegir su vida y sus realidades. Nos parece que cada uno hace lo que corresponde, que quiere hacer, pero no podemos a un niño de 5 o 6 años o a un joven de 15 años que tiene tantos problemas hoy en día, la droga, la bebida, los vicios que tienen, imponerle, y cuando está en duda, incluso capaz que un joven de 15 años tiene un amigo, se siente bien, y como le dicen en la escuela, vos sos lo que vos quieras hacer, tiene tanto problema en su cabeza que encima va a pensar, capaz que yo amo, un ejemplo, a Federico, porque me siento bien con él, y capaz que hay una amistad. Entonces tiene tantas cosas en su cabeza que encima imponerle otra duda más. Bueno, no nos parece. Muchas gracias. Para cerrar, solamente quería aclarar, porque por ahí también hay muchos malos entendidos. La nota a la que se refería René, que dice no autorizo, es a los contenidos de ideología de género y a los contenidos que como papá van en contra de nuestros valores de familia. Bien. No a la ESI en sí, o sea, sí que se esté dando la ESI. O sea, educación sexual. Educación sexual integral, sí, con valores y respeto. La nota dice que marca, o sea, habla de algunas leyes y dice que no autorizo a ideologías de género. Esa es una nota modelo que ustedes ya la tienen elaborada y la encuentran en la página web. Exacto. También de paso, aprovechar el colegio de abogados. La verdad es que necesitamos abogados. O sea, el país, esto es una movida no de los salteños, una movida a nivel país, donde hay un grupo de abogados a nivel país que ya está presentado una carta de documento al ministro. Entonces, también ahora están por hacerle una demanda penal. Necesitamos abogados de Salta que se jueguen también por los casos puntuales que tenemos en Quijano, en el Estrada y en muchos colegios donde estamos teniendo casos que la verdad es que necesitamos doctores que nos puedan ayudar con estos casos para poder colaborar cómo asesorar a estos padres de familia en estos casos. Bien, la convocatoria está abierta entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa, Gonzalo, ¿te parece? Una breve pausa, Roquito. Seguimos en cuarto intermedio. En el apuro del día a día hay cosas que nos olvidamos, otras que nunca llegamos a hacer. Proyectos que quedan sin terminar, algunas juntadas que no se concretan, trabajos y tareas incompletas. Este tipo de cosas llevan tiempo, ese que a veces no tenemos. Cuidar al planeta no, ayudar no tarda nada y cambia muchísimo. Pequeños cambios de hábitos hacen la diferencia segundo a segundo. Solo hace falta parar y respirar. Ser padres. Qué lindo y qué difícil. Te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten 100 veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden y se te escapa, pero vos sos bobo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Los recursos públicos son todo aquel patrimonio del Estado que permite su accionar. Cuando los fondos públicos son usados indebidamente por las autoridades, se altera la competencia electoral, se violan las leyes, se incurre en hechos de corrupción y se atenta contra la ética pública.
Cuando detectemos actos en los que hay usos indebidos de los recursos públicos, podemos hacerle saber a nuestros familiares, amigos y vecinos del tema. Realizar o sumarte a campañas en las redes sociales. Pedir información al Estado para poder controlar mejor qué se está haciendo con los recursos públicos. Exigir a nuestros representantes que el uso de recursos públicos sea íntegro. Denunciar este tipo de actos. Si todos y todas nos encargamos de cuidar y controlar lo que nos pertenece, cada vez habrá menos lugar para los usos indebidos de recursos públicos. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, y acá con una visita de otra provincia. Una de las provincias más lindas de la Argentina después de Salta. No, esa es una cuestión de provincianos. Mendoza realmente es una provincia muy linda. Y está la doctora Daniela Favier. Ella es secretaria relatora de la Corte de Justicia de Mendoza. Ha sido abogada litigante, así que bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias, chicos. La verdad que ha sido un placer estar en este evento tan importante y tan convocado, ¿no es cierto?, por el Colegio de Abogados y el Foro Federal. Una idea espectacular como este programa, que me parece genial esto que me estaban comentando de estas iniciativas que ustedes llevan hace tiempo, y la verdad que es un placer. Es la segunda vez que estoy acá en Salta, en un encuentro acá en el mismo Colegio de Abogados, así que la verdad que es un placer estar acá con ustedes. Uno de los temas que vas a conversar, a tratar, a desarrollar en esta jornada nacional, sexta jornada nacional, tiene que ver con la solidaridad laboral, nada más y nada menos. Y la primera pregunta es ¿cómo es la aplicación de la solidaridad laboral en Mendoza y a nivel nacional? ¿Cómo lo ves? Si es algo que va ampliando, que se está modificando, o sigue solamente para estudio en los libros y redactado en la ley. Bueno, es una pregunta muy difícil de responder, porque como toda temática que es dificultosa, como es la solidaridad, porque de alguna manera vos le estás haciendo pagar a alguien una deuda que le es ajena de alguna manera, ¿no es cierto? Implica que tenga sus altibajos, sus momentos, es un poco cíclico. A veces la jurisprudencia ha avanzado en condenar a través del artículo 30 o el 29, ¿no es cierto?, de la Ley de Contrato de Trabajo, y otras veces, en otras épocas, ha retrocedido, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Es un tema difícil por este tema que te digo, de que realmente uno le está traspolando a otro como garante la deuda que no le es propia. Pero es importante saber que el derecho del trabajo, y esa es un poco la reflexión de la cual quiero partir, el derecho del trabajo también es consciente de que en algún momento la actividad empresaria o el empleador se concentró y luego se desconcentró. Y cuando se desconcentró, imagínate que subcontrató actividades que le eran propias, manejándola ahora a través de otros que se organizan, a lo mejor más o menos organizadamente, y entonces los trabajadores ya no son de tu planta, no son de tu staff, sino son del otro. Sin embargo, esa actividad que te coadyuva y con la cual vos contratás sirve para tu actividad o para el producto que vos vendés. Entonces el derecho de trabajo no es ajeno a esa realidad de desconcentración y ha querido de alguna manera proteger a través de esta garantía. Por eso, por un lado, estamos esto de que uno garantiza una deuda que parece no ser propia, pero en el fondo hay un beneficio que uno obtiene, que ese empresario obtiene, y que por eso la ley reconoce y de alguna manera, cuando no se cumplen con las normas laborales, te hace garante de eso. ¿Cuál es la característica que nos coloca, nos pone enfrente del caso típico de solidaridad laboral? Bueno, está muy bueno. Fíjense que la Ley de Contrato de Trabajo, cuando habla de esto de la solidaridad, lo hace asumiendo también que existe la contratación lícita. Y yo creo que ese es el gran problema que tiene después la doctrina o la jurisprudencia, o a veces los operadores jurídicos, para establecer cuándo se responde como garante o cuándo se responde como empleador. Porque en realidad había un fraude laboral y entonces esa persona, vos no respondías como garante, sino que respondías como el verdadero empleador, nada más que está fraudulentamente organizado. Entonces, ahí pasa a ser importante si la contratación es lícita o no. Cuando estamos hablando de contrataciones lícitas y de subcontratación, en los términos que dice el artículo 30, nos encontramos, somos garante, ¿no es cierto? Y en todo caso, ahí si no se cumple, no pido como empleador y como beneficiario de esa actividad, no pido el cumplimiento de las normas laborales, tengo que saber que voy a tener que responder por todo lo que suceda con esa persona, inclusive el despido. Claro.
de la persona, ¿no? Hay muchas actividades que se fueron desconcentrando, ¿no? Y lícitamente, ¿no es cierto? Como supongamos, yo pongo un ejemplo siempre cuando doy la clase, supongamos un zapato, en un momento la empresa hacía todo el zapato, pero luego la capellada la hizo otro, la plataforma la hizo otra persona, los cordones otro, la vigilancia también la contrató, el comedor que a lo mejor estaban esos trabajadores ahora está a cargo de otro. ¿Te das cuenta? Es decir, algo que estaba concentrado pasó a estar diversificado. Entonces lo que hay que saber, por eso el título de mi conferencia se llama La solidaridad empieza por casa, ¿no? Entonces, saber, ¿no es cierto?, que lo que está bajo el mismo techo se deberá tener que garantizar. En realidad es una respuesta que da el derecho, en este caso laboral, para proteger al más débil, que se da también en otras ramas del derecho, ¿verdad? El consumidor, del derecho de daños y la responsabilidad objetiva y la responsabilidad solidaria y demás. ¿Cómo, digamos, yéndolos de la letra de la ley ya a la realidad jurídica, cómo es la recepción de la jurisprudencia mendocina de la solidaridad laboral? Bueno, creo que ha sufrido, digamos, los mismos vaivenes que a nivel nacional. Ha tenido alguna época de auge, digamos, de extender la solidaridad no solamente a la actividad principal de la empresa, sino también a aquellas accesorias y coadyuvantes de esa empresa, como podía ser, por ejemplo, el caso de Alba Compañía de Seguro, donde era una compañía de seguro, pero respondió solidariamente por una empleada que trabajaba en la parte de limpieza. O sea, la limpieza de la compañía de seguro se había tercerizado y la Corte de Mendoza dijo, bueno, evidentemente no es hacia la actividad principal porque es un tema de seguros y de contratos de seguro, de pólizas, su actividad principal, pero es evidente que la limpieza tiene que ver con la higiene y seguridad, ¿no es cierto?, de los trabajadores que están en esa compañía de seguro y también de los clientes que van a ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ejemplo, ahí consideró, o sea, se extendió, ¿no es cierto?, a estas actividades accesorias, pero coadyuvantes, de alguna manera, en una unidad técnica de ejecución. ¿Ves? Si volvemos a ese ejemplo del zapato que yo les decía, evidentemente la limpieza que también estaba a cargo del taller, supongamos el taller que hace zapatos, ¿no? Ahora parece estar a nombre de otro, ¿no? Otro se encarga de hacer esa tarea. Y bueno, creo que eso es lo que el derecho tiene que visualizar. Hay otros casos, por ejemplo, pero que muy interesantes, que ha habido directamente fraude, ¿no? En donde la actividad, ¿no es cierto?, un concesionario de la vía pública, de una ruta, que el mantenimiento lo hacía a través de una tercerizada. Claro. Evidentemente ahí hay un descuelgue, ¿no? Entonces, en realidad la tercerizada está haciendo la actividad por la cual han contratado a ese concesionario. Entonces ahí puede haber una situación de fraude. Por lo general suelen estar en convenios muy desprotegidos o por lo menos que saca ventaja, como es el de la construcción, donde no hay indemnización por despido. Entonces a veces ahí encontrás entonces que no es el artículo 30, sino que hay una situación de fraude. Y cuando hay fraude cae la figura que aparece como aparente, ¿no? Entonces, bueno, la jurisprudencia de Mendoza, como te digo, ha navegado, ¿no es cierto?, en épocas más estrictas y otras épocas un poco más abiertas, ¿no es cierto?, a también a ser acogedora de estas otras realidades que son actividades accesorias, pero de alguna manera también que hacen a la unidad técnica de ejecución, hacen a la actividad principal y que no podrían hacerse sin ella. Otro caso fue un caso de supermercado, ¿no es cierto?, donde también la parte de limpieza encargada a otra empresa, evidentemente donde se venden productos alimenticios, la limpieza es un tema importante, ¿no es cierto? Bueno, es más o menos esas son las cosas que se han dado. Bueno, ¿qué sucede en el caso particular, si es que sucede algo hay que tener especial atención, en el caso de las franquicias? Bueno, es un tema interesantísimo la franquicia porque es parte, les estoy adelantando la conferencia, es parte de lo que voy a hablar justamente. Fíjense que en el tema de la franquicia hay una gran confusión. Yo creo que hay poca lectura del Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial evidentemente establece un nuevo contrato que es una realidad, es alguien, ¿no es cierto?, de alguna manera, para hablarlo así caseramente, alguien que le da a la franquicia a otro de un negocio que sabe hacer, ¿no es cierto?, una idea que ha puesto en práctica y la sabe hacer, le da a otro cómo hacerla con éxito, ¿no es cierto? Y de alguna manera no hay sucursales, es una franquicia, ¿no es cierto? Si la persona gana con vender su idea y decir cómo se hace. El Código Civil y Comercial es claro que eso se trata de un contrato comercial, pero lo que vamos a reflexionar, o por lo menos lo que yo propongo en la reflexión, que no hace falta tener que acreditar ni fraude, ni de que el franquiciante es un empleador, porque el mismo Código Civil y Comercial dice que el franquiciante no responde en tanto y en cuanto no haya una ley expresa que diga lo contrario. La ley expresa que dice lo contrario es la ley de contrato de trabajo que dice el artículo 30. O la ley de defensa del consumidor, porque el franquiciante y el franquiciado nadie discute que van a responder solidariamente frente al usuario. Sin embargo, la ley de contrato de trabajo no sé por qué no lo entienden de la misma manera.
Eso es lo que vamos a reflexionar. Es decir, evidentemente, en el caso de la franquicia, por ahí se hace todo el esfuerzo probatorio en tratar de dilucidar que hay un fraude, y no hay a lo mejor, porque es un contrato lícito, pero no se están atendiendo a las mismas normas que juegan en el contrato de franquicia que permite, ¿no es cierto?, limitar esa responsabilidad cuando hay una ley expresa que diga lo contrario. Por ejemplo, ¿no?, para poner un caso práctico, un trabajador de McDonald's, ¿no?, de McDonald's acá en Salta, puede, por un tema laboral, llegar a exigirle el cumplimiento de alguna obligación, o puede querer que esté en deuda el empleador, a McDonald's Argentina o McDonald's mundial. Claro, si vos te pones a pensar, es lo mismo que sucedería en la ley de defensa del consumidor. La defensa del consumidor vos podés llevar hacia atrás en forma solidaria a todos los que están en la cadena. Eso, por ejemplo, porque entiende que el usuario es un vulnerable, ¿no? Un vulnerable jurídico del mundo del derecho civil y comercial. Bueno, nosotros tenemos al trabajador, que es el vulnerable jurídico, ¿no es cierto?, del mundo del derecho del trabajo, ¿no? Y ese trabajador, evidentemente que está en una franquicia donde no le cumplen con los términos legales, entran a jugar normas superiores, ¿no es cierto?, que protegen derechos fundamentales, que son los derechos del trabajo. Entonces, en este caso, él podría ir contra el franquiciante. ¿Por qué? Pero como garante. Si hay una situación de fraude, ya sabemos que cuando hay fraude, directamente el franquiciante estaría respondiendo no como garante, sino como empleador, porque está encubriéndose en realidad una situación de fraude. Pero si no hay fraude, el mismo Código Civil y Comercial, yo entiendo así, que permite tranquilamente poder pedir el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo sin mayores inconvenientes. Salvo que el franquiciante demuestre que ha pedido todos los papeles, ¿no es cierto?, correspondientes a la... Evidentemente que si no estaban los papeles, es porque no lo pidió, o sea, ¿no es cierto? Porque el que cumple no tiene nada que temer, ¿no es cierto? Bueno, doctora, ya por último, respecto al tema de la soledad también, no sé si algunos juegos tienen un criterio por ahí medio estricto a la hora de aplicarlo, el famoso temor que muchos tribunales tienen hoy en día con el llamado la industria del juicio laboral. Bueno, la verdad que me parece que yo creo que me parece que, como todo, creo que está todo como sobredimensionado, ¿no es cierto? Es decir, hay una gran preocupación en todos los operadores jurídicos, en la población en general, inclusive, de que realmente lo que uno lleva a los tribunales sean cosas que realmente corresponden, que los reclamos sean así, son fidedignos, etcétera. Pero también yo creo que también es evidente, y me parece que esto tiene que ser, es parte de la realidad, saber que también hay, como pueden decir, algunos colegas hablan de la industria del incumplimiento, ¿no? Entonces, hay un vulnerable que tiene una hiposuficiencia reclamacional, que es el trabajador, ¿no es cierto?, frente a una estructura que incumple y él no tiene otra forma que llevar esto a juicio. Claro. Entonces, me parece que si uno va a hablar de industria del juicio, la verdad que no me gustaría meterme en eso porque no sé, no conozco, pero lo que sí puedo saber desde mi experiencia personal es que hay mucho incumplimiento también que genera la litigiosidad, ¿no es cierto? El incumplimiento genera la litigiosidad. Cuando no hay incumplimiento, eso creo que ni siquiera se plantea en los tribunales, no creo que alguien tan temerariamente plantee una cuestión que no existe, ¿no es cierto? A lo mejor puede haber algún caso puntual, será una cuestión de investigar y repeler allí y de aplicar las sanciones correspondientes, inclusive a ese profesional o lo que fuere. Pero en realidad, si uno se pone a pensar, por ahí lo que hay es mucho incumplimiento y lo que hay es esa necesidad de reclamo frente a esos incumplimientos, ¿no es cierto? Me parece que también hay que mirar ese otro costado, ¿no? Que genera que la gente tenga que ir a pedir a los tribunales, a pedir a la justicia lo que se le debe, ¿no es cierto? Cuando hay una situación del Estado que contrata servicios a privados, por ejemplo, el Poder Judicial de Salta que contrata seguridad privada para, digamos, cumplir esa función. ¿Puede haber solidaridad entre el Estado y un particular? Si, supongamos, he despedido a ese empleado y va a demandar a la empresa de seguridad y al Estado invocando el artículo 30. ¿Es posible eso? Bueno, hoy no es posible. Hoy no es posible. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, los casos Monroy y Gómez, creo que es el otro caso, ha dicho claramente que el Estado no responde en virtud del artículo 30 directamente.
Así que no hay aplicación de la solidaridad directamente, no. La única forma en que el Estado podría responder dentro del artículo 30 es si el mismo Estado, a través de una propia acto administrativo, incluye esa actividad dentro de la ley de contrato de trabajo y él se hace empleador de la ley de contrato de trabajo. Mientras eso no sea así, es decir, el acto administrativo no existe, estamos dentro del ámbito del derecho administrativo, no se aplica la ley de contrato de trabajo. Así que sí, eso lo ha dicho la Corte de la Nación. Así que ese tema diríamos que por ahora está agotado, digamos, no se puede reclamar. Ser padres. Qué lindo y qué difícil. Te prueban, te prueban, te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten 100 veces lo mismo y le gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden y se te escapa, pero vos sos bobo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Los recursos públicos son todo aquel patrimonio del Estado que permite su accionar. Cuando los fondos públicos son usados indebidamente por las autoridades, se altera la competencia electoral, se violan las leyes, se incurre en hechos de corrupción y se atenta contra la ética pública. Cuando detectemos actos en los que hay usos indebidos de los recursos públicos, podemos hacerles saber a nuestros familiares, amigos y vecinos del tema. Realizar o sumarte a campañas en las redes sociales, pedir información al Estado para poder controlar mejor qué se está haciendo con los recursos públicos, exigir a nuestros representantes que el uso de recursos públicos sea íntegro, denunciar este tipo de actos. Si todos y todas nos encargamos de cuidar y controlar lo que nos pertenece, cada vez habrá menos lugar para los usos indebidos de recursos públicos. Seguimos en cuarto intermedio, Gonzalo, para entrevistar a la doctora Olga Pastor, quien es abogada especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional de San Juan, ¿no es cierto? Es titular de la cátedra justamente de esta universidad, titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y hoy en las jornadas nacionales, en las sextas jornadas nacionales de Derecho del Trabajo, va a dar una conferencia respecto a la violencia y acoso laboral. Buenas tardes, doctora, muchísimas gracias y bienvenida a Salta. Muchas gracias. Un orgullo estar acá en esta provincia y bueno, creo que es un tema de interés, justamente eso es lo que quiero destacar, es un tema que lo he planteado desde la perspectiva del abogado. O sea, en San Juan hay un movimiento muy importante en el sentido de mejorar la justicia, desde la justicia, y creo que nosotros como abogados de la calle, laboralistas, tenemos el compromiso y la obligación de capacitarnos. Y creo que esa es mi mirada, tratar de decirles desde mi mirada como abogada qué me ha servido para poder probar un acoso, qué he tenido en cuenta, de dónde he sacado elementos. Y la idea es dejar algo positivo, o sea, no esperar que la justicia resuelva, sino que desde el comienzo nosotros poder decir que podemos, capacitándonos, llegar a buen puerto. Doctora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia y acoso en el ámbito laboral? Hablamos de una serie de conductas que, bueno, justamente ambos son la contracara al trabajo decente. Y entonces, al ser la contracara del trabajo decente, necesitamos tratar de evitar que sean acciones o comportamientos que queden sin ser punidos, sin ser condenados. ¿Por qué? Porque no solamente si algo no es condenado, no solamente le afecta al caso concreto, sino que tiene un efecto que es muy importante y que es que aquel otro o aquella otra persona que está sufriendo una situación no va a ir a la justicia. Entonces, cada caso que se pierde, muchas veces por mala propuesta de parte de los abogados, llega a afectar no solamente ese caso particular, sino que afecta a todas las otras víctimas que dejan de luchar, que dejan sin buscar justicia, porque la impunidad se duplica
cuando se pierde el caso. Entonces, eso es y la impunidad es un factor que hace crecer la violencia y el acoso. Sí, perdón. Desalienta en definitiva la impunidad, como usted dice, para los planteos. ¿Cuándo estamos en presencia de la violencia y cuándo del acoso? ¿Cuál es la diferencia técnica, digamos, entre estas dos figuras? Bueno, es muy interesante ese tema porque no hay un concepto uniforme. No tenemos un concepto. Si yo quisiera decirles qué es violencia, qué es acoso, tenemos tantas definiciones que es prácticamente imposible. De ahí el apuro y de ahí la necesidad de la OIT, que si Dios quiere, a 100 años de la OIT, el año que viene, podemos encontrar una recomendación y un convenio colectivo que hable de violencia y acoso. No separándola, o sea, sí hablando, antes se hablaba de violencia y dentro de violencia lo incluíamos al acoso. Ahora el acoso tiene consecuencias tan grandes que la han separado, pero no quieren decir hasta acá es violencia, hasta acá es acoso. Perfecto. Porque en definitiva el acoso es violencia. Pero con unas consecuencias en la salud de la persona tan graves que uno puede hasta 4 o 5 años después todavía encontrar síntomas de un estrés postraumático en muchos casos que no la encontramos en un acoso sexual ni la encontramos en un caso de violencia. Violencia la podemos ver desde distintos puntos de vista. Violencia es la que sufre el trabajador de clientes, los docentes, de los padres de los alumnos, la violencia que reciben de los asaltos, las personas que están trabajando. El acoso laboral, bueno, ya puede ser que venga de arriba para abajo, de abajo para arriba, de pares. Pero los efectos son gravísimos, son muy serios, porque son como, es un encadenamiento de conductas que se manifiestan en forma, con cierta periodicidad y que van aumentando en intensidad. Pero son comportamientos muy sutiles y como que son sutiles son muy difíciles de probar. Bueno, uno lo imagina en el ámbito laboral concretamente, en un caso práctico, sería, por ejemplo, la persona que va diariamente a realizar sus tareas, sus labores, y por ejemplo el superior jerárquico inmediato realiza estos tipos de actos de acoso, ¿no es cierto?, de hostigamiento también. Pero ¿qué responsabilidad tiene el superior del superior jerárquico o el jefe del emprendimiento, el encargado del emprendimiento? Toda la responsabilidad, porque el nuevo Código Civil y Comercial establece claramente que es que la actividad, o sea, que quien es el dueño es responsable por la actividad riesgosa en sí. Entonces tiene toda la responsabilidad y tiene toda la responsabilidad de tomar todas las medidas a su alcance para tratar de suprimir y si no disminuir los efectos y tratar por todos los medios de castigar a quien haya sido de alguna manera culpable y de investigar. Lo que pasa generalmente es que se niega, no se reconoce, entonces al no reconocerse esto esas cosas no suceden, o es culpa de la víctima, y ese es un mito. O sea, acá no, ya todas las investigaciones que hay que ya no es culpa de la víctima, esto no es culpa, no hay cualquier persona en cualquier momento puede ser víctima de acoso, y cualquier persona en cualquier momento nos podemos convertir en acosadores. Porque generalmente el acoso se da cuando hay una pérdida de empatía. Yo tengo mucha confianza con una persona, algún hecho determinado me la rompió y de golpe no sé en qué momento estoy con una cascada de actos sutiles, contradictorios, como tipo paradoja. Yo, por ejemplo, conozco un caso de que a la chica le va a hacer la persona como que le va a pegar y cuando se le arrima la abraza. Entonces esa cara de uno ver que los gestos no coinciden con el acto, generan mucha confusión y generan mucha vergüenza. Y el acoso afecta la empleabilidad de la persona. Y al afectar la empleabilidad de la persona, está dejándolo casi desnudo. Claro. O sea, sin la razón de su vida, ¿no? Sin la razón de vivir. Sin herramientas para desarrollarse también. Perdón. Esto después se edita los micrófonos. Sí, perfecto. Sí. Bueno, usted ya lo adelantó, digamos, el tema de la prueba es la cuestión aquí. Digamos, el acoso, la violencia se manifiesta de manera sutil. Y la víctima del acoso, digo, yo voy a juicio, pero ¿cómo pruebo lo que he sufrido? Porque testigos no voy a tener, mis compañeros no van a querer testificar porque quieren garantizar la continuidad de su empleo, ¿no? Y otras cuestiones, ¿cómo probamos el acoso? Primero tengo que preguntarle al trabajador, a la trabajadora, conductas.
qué conductas ha sufrido de acoso. Para eso me ayudo mucho con unas descripciones de conductas que tiene Leyman, que tiene Abajo Olivares, y yo le voy haciendo una serie de preguntas, y alguna vez te pasó esto, y alguna vez te aisló, alguna vez te tal cosa. Entonces más o menos vamos relatando una serie de conductas. Después que veamos esas conductas, vamos viendo cómo podríamos probar esas conductas. Por ejemplo, ¿cómo pruebo yo que salí, pasé por ahí y mi compañera de toda la vida me dio vuelta la cara? ¿O cómo pruebo que hasta una época determinada me contestaban los mails yo con enfermedad y de golpe no me contestan más? O sea, me empiezo a aislar, me empiezan a dejar sin estar en la... Entonces, bueno, todo eso lo necesito ubicar en una temporoespacial, en una línea del tiempo. Es un trabajo de loco, porque yo tengo que sacar cada parte, tengo que sacar cuándo salió en un parte, cuándo salió con ambulancia, cuándo, o sea, tengo que ir marcando cuándo tuvo o sea, cuándo tuvo una descompostura en el trabajo, cuándo fue a ver un cardiólogo, qué sintió el cardiólogo, o sea, todo eso yo lo tengo que ir ubicando en el tiempo y me voy a dar cuenta que al final hay una intensidad. Ser padres. Qué lindo y qué difícil. Te prueban, te prueban, te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten 100 veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden y se te escapa, pero vos sos bobo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Los recursos públicos son todo aquel patrimonio del Estado que permite su accionar. Cuando los fondos públicos son usados indebidamente por las autoridades, se altera la competencia electoral, se violan las leyes, se incurre en hechos de corrupción y se atenta contra la ética pública. Cuando detectemos actos en los que hay usos indebidos de los recursos públicos, podemos hacerles saber a nuestros familiares, amigos y vecinos del tema. Realizar o sumarte a campañas en las redes sociales, pedir información al Estado para poder controlar mejor qué se está haciendo con los recursos públicos. Exigir a nuestros representantes que el uso de recursos públicos sea íntegro. Denunciar este tipo de actos. Si todos y todas nos encargamos de cuidar y controlar lo que nos pertenece, cada vez habrá menos lugar para los usos indebidos de recursos públicos. Bueno, llegamos al final de Cuarto Intermedio, amigos, el programa del Colegio de Abogados. Realmente ha sido un gusto, un honor poder realizar este programa, sobre todo, bueno, con aquellos expositores que visitaron nuestra provincia, tanto de nivel nacional como internacional. Nos queda más que despedirnos. Hasta la semana que viene. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.